Muy bienvenido, queridos amigos, un programa más aquí en los estudios de Dicen por ahí. Estoy con mi amigo Edgar, como siempre. Hugo, querido, te saludo como siempre acá, Un gusto, contento. un gustazo poder estar y compartir un programa más con vos en este programa clásico de los lunes por la noche, y con estas preguntas que vienen de diferentes lugares. La verdad que una alegría poder pertenecer a este programa, que cada día aprendemos más con lo que tenemos que investigar, estudiar, porque obviamente no sabemos todas las respuestas, tenemos que investigar. Así que muchas gracias, y de hecho te invitamos a que mandes preguntas, a que mandes esas dudas. Como ya viste en los diferentes programas, no tienen que ser estrictamente preguntas de un versículo puntual, sino por ahí dudas que tengan que ver con todo el contexto. Y bueno, va a ser lindo poder investigar y poder responder esas preguntas. Hoy tenemos dos preguntas más que son muy interesantes también, y vamos a hacer uso de diferentes recursos. Pero antes de empezar con toda la presentación y todo, queremos empezar como se debe. Edgar, ¿qué te parece? Sí. Si comenzamos con una oración y ahí explicamos un poquito la dinámica. Muy bien, vamos a orar, a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque eres un Dios vivo. Te damos gracias porque podemos utilizar la tecnología para comunicarnos en diferentes partes del mundo. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este programa, el control de las respuestas, y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos lleve, el que nos muestre, Señor, las palabras adecuadas, las respuestas adecuadas. Que muchas personas puedan conocerte a través de este programa, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Queremos recordarte, por si es la primera vez que te conectás o si no recordás, que puedes mandar tus preguntas, y con eso nosotros hacemos el programa de diferentes lugares, de diferentes formas. Puedes ser adventista o no adventista, puedes ser ateo, no importa. Lo importante es que puedas mandar tu duda que tengas, tu duda teológica, bíblica o lo que sea. Nosotros vamos a investigarla de acuerdo a los datos que vos nos des. Ahí nosotros vamos a poder prepararlo de una manera especial para que se pueda entender mejor, nada más, no porque digamos diferentes cosas, sino depende del material de las personas que nos envíen para poder entenderla un poquito mejor. Así que te invitamos a que puedas mandar esas preguntas. ¿A dónde pueden mandar esas preguntas, Edgar? Sí, aquí en pantalla te va a aparecer un WhatsApp. Tenía una idea que la quiero comentar ahorita. Te saqué de... Sí, estaba pensando en la idea, que ya se la voy a comentar porque es algo que surgió ahorita, que una nueva manera de poder que nos pasen las preguntas. Ya lo voy a comentar. En pantalla te va a aparecer el número de WhatsApp. Ahí puedes enviar tu video, tu pregunta. Como dijo nuestro amigo Hugo, el dicen por ahí que quieras solucionar y conocer, pásalo, aquí te van a aparecer las redes. También te invitamos a que te suscribas en el canal. Exacto. Hugo, tenía en la mente justamente cuando me agarraste ahí, tú sabes. ¿Qué quieres inventar? A ver, contame. Fuera de base, no, me estaba acordando que muchas veces después vemos los programas. Sí. Y nuestros amigos que nos acompañan ahí donde están, nos escriben ahí en el chat. Sí. ¿Ok? Así que se me ocurrió, ¿verdad?, que si en este momento, en este programa, tú estás ahí y viendo el programa y te surge una pregunta en el momento, escríbenos en el chat también. Ah, está buena la En idea, el chat pones tu nombre, apellido, de dónde y la pregunta que te surge a raíz de este programa. Nos va a quedar ahí, después producción nos va a pasar la pregunta que te surgió en ese momento, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Me gustó la idea, ¿eh? Así Por que, eso bueno, me agarraste desconcentrado porque estaba pensando en eso. Cuando estás callado es porque estás pensando en algo, ¿eh? Yo pensé que te habías dormido. No, estaba pensando. Muy bien, muy bien. Bueno, genial. Hoy tenemos un programa especial, también tenemos algunas sorpresitas ahí dentro del programa, algunas cositas que vamos sumando. Ahora te vamos a contar a medida que vayamos avanzando en esto. Pero bueno, nuestro tiempo no es igual al de los demás, siempre nos pasa más rápido, así que vamos a avanzar con las preguntas que tenemos para hoy, porque después nos queda corto el tiempo y no queremos hablar de menos con respecto a la respuesta que tenemos. Así que vamos a avanzar, si te parece, Edgar, con las preguntas que tenemos hoy. Muy bien. Tenemos la pregunta, ¿quieres que la lea? Sí, la primera, ¿qué la mandan escrita esta primera Sí. pregunta? Luciana de los Polvorines. Muy bien. Atención. La pregunta dice así: ¿por qué los adventistas no creen en el agua bendita? Bien, es una pregunta muy puntual, ¿no? O sea, habla acerca de los adventistas. Sí. Nosotros somos adventistas. Evidentemente, esta pregunta es de afuera, no es adventista esta persona. Pero ella pregunta puntualmente por el agua bendita. Así que, bueno, vamos a tratar de contestar Muy bien. esto, ¿no? Yo creo que
podríamos ir, o sea, desde el principio entender que en la Biblia habla de muchas veces de agua, Sí. ¿ok? Pero no hay un escrito, como siempre lo decimos, que se refiera al agua bendita como tal. Ajá, como ¿ok? se conoce hoy. Como se conoce hoy dentro de algunas denominaciones, ¿verdad? Que tiene algún poder especial, ese tipo de agua que cumple una función especial. Bíblicamente no existe esa agua, ¿ok? Sí habla de agua y podemos hablar un poco del concepto o del significado bíblico del agua, ¿ok? Y yo creo que, bueno, tiene varios. Uno de esos es purificación, Ajá. ¿ok? Limpieza, restauración, nacimiento, ¿ok? Es lo que la Biblia nos enseña referente a lo que puede significar agua también. También proféticamente, ¿qué significa muchas aguas? Personas, Mucha pueblos, gente, sí. mucha gente, ¿no? Entonces, Depende del contexto, es la aplicación que se le da. ok, pero también representa Jesús, ok, que nosotros podemos tomar de esa agua de vida eterna, ¿no? También, eternamente. Entonces, pero a pesar de que la Biblia tiene varios significados bíblicos sobre el agua, no encontramos uno que nos diga como tal sobre el agua bendita y menos bendecida por el hombre, porque en este término Dios no es el que directamente bendice esa agua que se utiliza para algún tipo de rito o de ceremonia espiritual. Exacto. Por ahí se puede confundir, porque sí se mencionan algunos milagros de Jesús, si vos te acordarás, Edgar, ¿no? Jesús muchas veces hizo milagros y que involucró el agua como parte del milagro, pero tampoco está especificado y tampoco se menciona claramente y puntualmente de que el agua en sí tenga algún poder mágico, un poder en sí mismo, ¿no? Claro. Vamos a ver algún ejemplo por ahí para que quede claro y poder tener este razonamiento, porque lo que pasa con este tipo de preguntas, o este tipo de dudas, mejor dicho, que podemos llegar a tener, porque hoy preguntan sobre el agua bendita, pero puede ser alguna otra cosa, porque creemos o no creemos. La idea es poder razonar por ahí, en cualquier de estas dudas, razonarlas cuál es la aplicación, ¿no? Porque claro, por ahí cambiamos la palabra y dice, uy, ahora como es lo mismo con el mismo razonamiento, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poquito desde ese lado para que nos quede claro cómo funciona esto y por qué a veces se cree o por qué hoy secularmente se cree en esto y bueno, dónde está por ahí el error del concepto, ¿no? Sí. Muy bien. La otra pregunta que hace referencia a esto es, ¿de dónde viene la costumbre de usar el agua bendita? Ajá. ¿Okay? ¿De dónde inicia esto, no? Sí, y yo creo que ahí, más que con la Biblia, tenemos que ir a historia universal. Ajá. ¿Ok? Historia universal porque, como dijimos ahorita, bíblicamente Hugo comentó que Jesús hizo milagros con el agua, ¿ok? De hecho, se abrió el mar Rojo para que el pueblo pasara, o sea, el agua está involucrada, ¿ok? El pueblo quería agua y Moisés, ¿cuántas veces Dios le dijo que golpeara la roca? ¿Cuántas veces? Una, ¿no? Una y él llegó y le cayó, ¿no? Y entonces por el agua, o sea, el agua está. Jesús convirtió el agua en vino. Eso mismo. Pero, ¿de dónde empezó esa costumbre? Yo estuve investigando un poco en la historia y en el año del periodo del 106 al 155, ¿okay? Antes del segundo siglo, hubo un dirigente religioso, ¿okay? San Alejandro, dice en la historia universal, que fue el sexto papa, ¿okay? de una comunidad cristiana que muchos conocemos, ¿okay? Viste que aquí siempre mantenemos el respeto de otras religiones, sí, ¿okay? Pero la historia es historia. Historia es historia. Este papa fue el que implementó empezar a utilizar el agua llamada bendita, ¿ok? Pero no es que era un agua especial, era el agua del grifo cualquiera, pero que oraba un sacerdote o un intermediario, oraba por esa agua para que esa agua cumpliese un milagro o una función especial, utilizada mucho llámese en exorcismo, bautismo a los bebés y todo esto, ¿ok? Pero es historia, o sea, en realidad lo impone es un hombre como tal, no es que es bíblico que dice esto como tal. Que hasta el día de hoy se sigue utilizando esta forma, ¿no? Sí, pero bueno, viene de ahí, desde ese inicio. Mirá, no sabía que era de tan atrás esto, ¿no? Bueno, como mencionábamos recién, el agua cumple diferentes propósitos en la Biblia, pero justamente esta es la palabra, ¿no? Diferentes propósitos. Y Jesús, ¿no? La utilizó para que
en esta intervención podamos entender, podamos aplicar o podamos recibir diferentes cosas. O sea, siempre fue utilizada con un objetivo y no como algo en sí mismo, ¿no? No como un poder en sí mismo el agua o como que eso tuviera ese tipo de poder. Claro. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Porque, a ver, dentro de nuestra iglesia, bueno, acá menciona, ¿no? La iglesia adventista, que no creemos en esto, en el poder del agua bendita. Si hubiera un agua bendita, ¿no? Estoy imaginando, no estoy diciendo esto, pero si hubiera un agua bendita dentro de nuestra iglesia, ¿cuál sería? La de bautismo, ¿no? Porque creo que es la única que utilizamos como más simbólica. Si te vas al simbolismo, es la que te hace nacer de nuevo. Exacto, como que te genera una nueva vida, ¿no? Claro. Es lo que dice Jesús. Bueno, si hubiera una sería esa. Sin embargo, tampoco creemos que esa agua tenga una propiedad diferente, mágica o poderosa en sí mismo. O sea, para nosotros sigue siendo agua. Obviamente uno ora y es Dios el que bendice y el que envía el poder, claro, de alguna manera, y esa agua no deja de ser un simbolismo, una representación de algo, que en sí, si vamos a los textos bíblicos, ya hablamos acerca del bautismo en otro programa, te invitamos a que puedas ir al canal Link TV Oficial, entrar a la playlist del programa y vas a encontrar las diferentes preguntas y podés rever este tema. Pero ahí mismo vemos que el agua del bautismo simboliza otra cosa totalmente diferente. ¿Qué simboliza? La tierra. Claro. O sea, el agua está simbolizando la tierra en este caso. Entonces, está más que alejada de agua bendita, sería tierra bendita en todo caso, ¿no? Entonces vemos que en realidad todo tiene un simbolismo, una forma de aplicación, pero no porque el agua en sí tenga una propiedad diferente o poderosa. Entonces, ese, por ejemplo, es el agua que nosotros podemos usar de alguna manera y se puede llegar a confundir, pero tampoco tiene ese tipo de propiedad. Tú sabes, Hugo, que me vino a la memoria, esto no estaba en el guión, por decirte así, ¿no? El estanque de Bethesda. Sí lo es. Sí, donde estaba el paralítico de Bethesda. Sí, Bethesda. Sí, ok. Fíjate que ahí también se hizo una costumbre, dicen por ahí, que era el agua el que tenía el poder. Cada vez que se agitaba. Cada vez que se agitaba, la primera persona que entraba al agua era sanada. Y este paralítico le dice, o sea, ¿cómo voy a poder ser yo si no me puedo mover? ¿Ok? Entonces le echaban la función milagrosa era al agua. Yo estuve estudiando un poco este tema, una vez saqué un sermón sobre este tema y a través de la historia y de la arqueología resulta que había un estanque más alto donde abrían una compuerta cada cierto tiempo y se liberaba por caída de gravedad agua y llegaba al estanque y producía el movimiento. Ajá. Todo era superstición. Y la gente creía que era verdad. O sea, el agua cada cierto tiempo se movía, pero era porque abrían una compuerta. Llegaba el agua por gravedad, movía y la gente creía que el primero que estaba ahí era el que se salvaba. Algo muy parecido. Ahora no es pregunta, tampoco estaba en el guión, acá con esto te voy a matar, y me vas a matar vos a mí. Sí. Pero vos decís que no se sanaba a nadie con este movimiento del agua, porque no es pregunta para ahora y lo dejamos porque por ahí puede surgir en otro, ¿no? Yo también había investigado esto. Sí se sanaba, gente, pero fíjate algo. Ahí es donde está el problema. Sí, pero fíjate algo interesante, cuando tú lees, y no era el tema, cuando tú lees el orden de las gravedades de las personas que, iban cojos, ciegos, paralíticos y personas que se sentían mal. Por supuesto, el que tenía, no sé, dolor de estómago, tenía la habilidad para lanzarse de primero, pero se curaba porque el tipo de enfermedad era algo más fácil de curar, que automáticamente hasta solo se podía curar. Exactamente. En cambio, el ciego nunca llegaba porque no veía, el paralítico menos. Entonces empezó a crear, sí, se sanaban, pero se empezó a crear la sugestión, que era el agua, ¿verdad?, que sanaba. Y entonces ahí es cuando Jesús le da a demostrar que no era el agua, sino que Jesús es el que hace el milagro. Bueno, también eso es totalmente correcto lo que acabas de mencionar. También se sumaba alguna cosita que tiene que ver con la intervención de otros seres ahí, ¿no? Claro. Que bueno, no es el tema, lo vamos a dejar ahí picando por si alguna vez preguntan, pero es un tema interesante. Pero también podemos ver, ¿no? Eso que el agua en realidad se creía, era superstición, pero en realidad no tenía esa función.
otra de los tanques que te mencioné recién es el tanque de Siloé, que lo mandó Claro. al ciego a lavarse después que Jesús le puso lodo en los ojos. Claro. Bueno, Jesús lo mandó a lavarse el agua y regresó viendo, ¿no? ¿Era el tanque, era el agua el que tenía el poder? Claro. No. Entonces vemos que todo eso que Jesús hizo era para que se aprenda una lección, que se tenga un ejemplo, y quería dejar una lección Claro. de eso, ¿no? Ahí está hablando en realidad de la intervención humana junto con el poder divino, no está hablando literalmente del poder del agua. Entonces, en este contexto tenemos que empezar a entender a veces la utilización de ciertos objetos o elementos. Claro, y no tan solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como lo hablamos ahorita, también se me fue ahorita el nombre, el el profeta le dijo que se bañara 7 veces. Naamán, ¿me entiendes? Que se bañase ¿cuántas veces en el río? 7, en el Jordán, que encima era como, acá en Argentina podríamos decir que es el riachuelo, ¿viste? Uno de los peores, Claro. el Ganges allá en otro país. Bueno, La India. y era, ¿qué te sanaba? El agua. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde entra, y yo creo que por ahí viene mucho esta costumbre impuesta, ¿ok? Pero Jesús es claro, Jesús nos muestra esto y en todas da la intervención, pero de Él como tal. Por eso es que yo traje un texto, ¿ok? No sobre el agua, Ajá. pero sí, si quieres, acompáñame en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. 12. Muy bien. Acá está. Ok. 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ahí está hablando de quién, de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos poderes simbólicos que a veces le podemos sugestionar al agua, y no estoy hablando tan solo del agua, hay otras elementos. cosas, otros elementos que utilizan para cierto tipo de cuestiones, ¿verdad? Mirá, estoy para pensando- sanaciones y todo esto. Estoy pensando que la siguiente pregunta también se puede utilizar de esta manera. Ahora vamos a ver en la siguiente pregunta Sí. un elemento más. Bueno, entonces, claro, aquí lo que quiero dar a entender con este texto es que en realidad el que tiene el poder bendito, sano y purificador y de milagro es Jesús. Exacto. Jesús mismo se encargó de dejar esto claro. Y hay un texto que también no habla del agua, pero deja claro cómo se manejaba Jesús. Te voy a pedir que busque Marcos, capítulo 5. Es una historia recontra conocida, está en casi todos los evangelios, pero vamos a leerlo en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo. Ahora yo te voy a decir, porque la historia está a partir del versículo 21, es la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sí? Sí. Entonces, repasamos rápidamente la historia. Una mujer que tenía hemorragia crónica, hace muchos años que tenía hemorragia, y estaba mal, y bueno, ella dice, ¿no? Yo si toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y bueno, la Biblia cuenta el esfuerzo que ella tuvo, que no le costó, que no le fue fácil. Bueno, finalmente toca el borde del manto de Jesús y se sana, ¿no? Claro. Ahora, es interesante lo que hace Jesús acá, Marcos 5. Déjame ver el versículo porque no lo tengo acá Y anotado. por ahí en el 30. Donde él se para, dice. Sí. El 30, 30. Sí, el 30, por favor. Sí, leemos. Dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Lo que tú dices, el manto. Sí. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pues había mucha gente ahí, ¿no? Y él dice, la palabra dice, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el 14. Y el 34. El 34, Sí. perdón. Sí. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Bien, vemos que Jesús paró a la multitud para dejar claro este punto.
porque si no esa mujer podría caer en el error de creer que el manto de Jesús era el milagroso, ¿no? Entonces, hoy vemos, ¿no?, que todavía hay alguna creencia y no queremos ser irrespetuosos con algunas de otras denominaciones que por ahí creen de que el manto de Jesús, ¿no?, es el santo sudario y que hace milagros, o algún otro elemento que hace milagros. Jesús mismo se encargó de que... Madera de la cruz, o que, ¿viste?, andás a ver si es verdad o no, que es de ahí, pero bueno, no importa. Cualquier elemento, Jesús se encargó de parar una multitud para que quede claro de que en el manto no había poder. Entonces, mucho menos va a dejar hasta el día de hoy algo así para que uno crea falsamente. Dice que él se dio cuenta del poder que había salido ¿de dónde? De él, no del manto. Claro. ¿No? Y él al final le dice, tu fe te ha salvado. O sea, no fue el manto, fue la fe de la mujer que la salvó. Entonces, el manto fue un medio por el cual ella pudo canalizar esa fe, pudo demostrar esa fe, pudo hacer práctica la fe. Pero en realidad no era el manto, no es el agua, no es ningún objeto en sí que tiene el poder para ningún milagro. Y Jesús lo dejó muy claro a eso. Yo creo que para ir cerrando esta pregunta, nosotros los adventistas no creemos en el agua bendita, primero porque no es bíblico, y segundo porque en todos los ejemplos que Jesús y el Antiguo Testamento habla sobre el poder en el agua ha sido por Dios o por mismo Jesús también, ¿okay? Que después el hombre ha utilizado muchas cosas, ejemplo, en el siglo II empezaron a utilizar sal exorcizada y se la colocaban al agua bendita, como para que tuviesen, viste, la más costumbre de que la sal espanta las brujas, y viste, de toda una mitología. Entonces ahí se empieza a mezclar las cosas mitológicas con las cosas cristianas. Claro. ¿Okay? Por eso es que nosotros, como adventistas del séptimo día, queremos llevar la vida conforme a la Biblia, nuestra vida espiritual, y por eso no creemos en el agua bendita. Exacto. Un versículo más para cerrar, si querés, Edgar. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Muy bien. La palabra de Dios dice así: tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Más que claro, ¿no? Todo pasa por la mano de Dios, por el poder de Dios, por lo que Él otorga. Entonces, no hay un objeto, porque, a ver, Dios puede utilizar. Algunos dicen, no, sí, yo entiendo, ¿no? Y esto a veces también sucede con personas que se autoproclaman sanadoras, ¿no? Sí. Y ya hablamos en otro programa de que cómo Dios actúa en eso. Pero Dios puede otorgar y decir, bueno, si vos tocas esto te curás, porque Dios tiene el poder de poder hacerlo. De hecho, la Biblia te habla de dones. Claro, pero se desvirtuaría el verdadero simbolismo, porque uno empezaría a idolatrar el objeto y o se olvidaría la persona de Dios. Por eso uno de los mandamientos, o sea, 2 mandamientos de los 10, habla acerca de no tener imágenes, justamente por esto, porque uno termina idolatrando la imagen que está viendo y se olvida del verdadero simbolismo que representa esa imagen, ¿no? Hay una historia, bueno, me la acabo de acordar, pero ¿te acordás cuando en el desierto se empezaron a morir porque le empezaron a picar las víboras? Sí. Bueno, Jesús le manda a hacer una imagen a Moisés, una serpiente en una cruz, que cuando la veían se curaban, y era real, pero ¿qué pasaba? Bueno, ellos entendieron el verdadero simbolismo. No era que la imagen los curaba, ellos sabían que representaba el poder de Dios. Ahora, es interesante que ese mismo texto que está en Éxodo, si uno lo lee mucho más adelante, en Deuteronomio, por ahí creo que estaba, que esa imagen se guardó en el tiempo. Ahora, dice que esa imagen la empezaron a idolatrar. Dios mandó que la destruyan. Y está en la Biblia, ¿no? Ahora no la anoté, lástima que no recuerdo ahora dónde estaba, la vamos a poder buscar. Y de hecho, Hugo, esa imagen hoy en día representa mundialmente un poder, el logo
representa un poder que tiene que ver Con la salud. Con la salud. Exacto, que se llama la estrella David. Sí. Así que vemos que Dios se encargó siempre de que el hombre desvirtuó el objetivo principal, se encargó de destruirlo, de sacarlo, de no dejarlo, porque es Él el que tiene el poder. Y para ir cerrando de mi parte, no tan solo eso, familia querida, ¿no? de lo que mal podemos empezar a creer, sino que hay personas que se aprovechan de estas creencias para sacar dinero. Sí. Te venden el agua, traen, no sé, cualquier pedazo de tela y te dicen que es el manto, o te traen un poquito de agua del río Jordán, o mira, el pétalo de la rosa de, no sé, de Guadalupe, o sea, tantas cosas. Y llega y te la venden en las iglesias. Por supuesto, no en nuestra iglesia adventista, pero ojo, cuídense de caer en estas supersticiones, porque nosotros los cristianos tenemos que tener como base ¿a quién? A Jesús. Así es. No tenemos que gastar un peso. Nosotros le hablamos a Dios directamente y Él nos escucha. No necesitamos ningún tipo de objeto intermediario. Amén. Bueno, muy bien. Esperamos haber sido claros con esta pregunta. Cualquier cosa nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp del programa y pedís que te podemos mandar más material, porque hay, simplemente por una cuestión de tiempo, no lo compartimos acá, pero podemos compartir un poco más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, Edgar. Bueno, sí, nos escriben desde la ciudad de La Plata. Okay. Tenemos a nuestro amigo Rubén, ¿sí? Nos pasa un mensaje, ¿no? Y dice así: ¿por qué todavía dentro de la iglesia adventista dicen feliz sábado? ¿Por qué dejaron de ungir para ser pastor? Antes no se estudiaba para eso. Interesante pregunta, ¿eh? Muy bien. Vamos por el primero. Sí, bueno. Yo creo que aquí tenemos que ir al principio. ¿Por qué todavía la iglesia dice feliz sábado? Yo creo que tenemos que ir un poco a la historia del nombre de los días. ¿Ok? Fíjense que bíblicamente los días son números. Sí. ¿Okay? Dice que en la creación día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Pero hoy en día, valga la palabra, ¿no? Hoy en día los días tienen otros nombres, no por número. Ajá. Bien, entonces cada día tiene un nombre de un planeta o representa un simbolismo con un planeta, porque antiguamente se adoraban estos planetas como dioses. Y se le dedicaba un día de la semana a cada dios. Por eso es que el lunes simboliza la luna, el martes el planeta Martes, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus y el sábado. ¿Dónde queda el sábado, no? Porque el sábado, el nombre original, por decirte así en hebreo, viene del Shabbat. ¿Ok? Que significa ¿qué? Descanso, reposo. Entonces, de los días de la creación, Dios bendice y santifica el séptimo día, que es el Shabbat. ¿Ok? No tiene nada que ver con días de adoración a planetas o dioses paganos o días paganos. ¿Ok? Pero ¿dónde viene la confusión? La confusión viene en la traducción en ciertos idiomas, que significa, ¿ok?, que viene con la secuencia de que se está adorando al planeta Saturno en ese día. ¿Ves? Entonces ahí es donde nuestro amigo dice que no se debería decir feliz sábado, sino feliz Shabbat. ¿Ok? Es interesante la propuesta, no quiere decir que esté mal y se puede hacer tranquilamente. De hecho, hay muchos que dicen Shabbat Shalom, ¿no? En hebreo. No es nuestro idioma original. Yo puedo decir Happy Sabbath en inglés, ¿no? Claro. Uno puede salvar en el idioma que quiera, pero tenemos que justamente tener en cuenta esto, el idioma, ¿no? Entonces, lo que tiene que importar en realidad es con qué objetivo, qué es lo que yo creo y qué es lo que yo estoy sintiendo al decirlo. Si yo, esto se tergiversó como un montón de creencias, que se mezcló lo cristiano con lo pagano. Un montón, no vamos a entrar ahora en detalles, ¿no? Pero hay un montón de creencias que se mezclan lo cristiano con lo pagano. Una de ellos, ya lo hemos mencionado, la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, ¿te acordás? Las fechas, bueno, se fueron mezclando, y no quiere decir que esté mal la fecha cristiana porque se haya mezclado con la pagana. O sea, la fecha sigue siendo la misma, el nombre sigue siendo el mismo. Lo que cambia es con qué sentido uno dice las cosas. Entonces, si en mi idioma, que es el castellano, el español, podemos decir, decimos feliz sábado, porque estamos diciéndolo en castellano. Entonces, yo sé que estoy diciéndolo porque el día sábado, como el día de reposo, no Saturno. No Saturno, está perfecto. Ahora, si yo no soy cristiano y creo en los astros y digo feliz sábado porque
estoy pensando en Saturno, bueno, ahí es otra la idea, Claro. porque yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, está perfecto si en hebreo decimos Shabbat Shalom, está perfecto si decimos en castellano Feliz Sábado, y cualquier otro idioma que podamos mencionar o hablar, se va a mencionar de una manera diferente. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo y cuál es el verdadero simbolismo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también muchas otras religiones se basan, hay religiones que no dicen Dios, ¿ok? No, o sea, llaman a Dios por otro nombre, ¿ok? Porque dicen que Dios puede ser cualquiera, Sí. ¿ok? Un Dios pagano, un Dios falso, ¿bien? Pero fíjate que entonces nosotros oramos pidiéndole a Dios, ¿ok? Yo creo que va mucho con lo que tú estás hablando en nuestro pensamiento, ¿ok? No podemos idiomatizar todo, porque si no, entonces la escritura la tendríamos que leer toda en hebreo Y sí, o en griego. sería interesante, pero bueno, si tenemos la capacidad sería interesante. Claro. Pero no quiere decir que esté mal lo que estemos haciendo, quizás, ¿no? Y yo creo que por eso fue que en su momento existió el don de lenguas, ¿no? Para que se pudiese entender en otros idiomas, Claro. ¿ok? Pero para que la persona pudiese entender en su idioma, mejor dicho, ¿no? Claro. Pero también está el caso que lo estábamos comentando del nombre de Jesús, ¿sí? Yeshua. Ujú. Entonces, si yo oro y digo en el nombre de Jesús, ¿a qué Jesús le estoy orando? Claro. Porque Hay personas que se llaman Jesús hay también. personas que se llaman Jesús, Jesús Claro. Alejandro, Jesús, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que yo diga en el nombre de Jesús no quiere decir que yo estoy orándole a Jesús el de la esquina, Claro, porque si no, todos tendríamos que decir Yeshua. claro. ¿Ok? Entonces va con el idioma, como lo estás explicando tú, con el idioma y la raíz de donde viene la palabra. Y el simbolismo en sí, porque si vamos al hebreo original, Dios se menciona con un montón de nombres, muchísimos nombres diferentes, de acuerdo a la función. De hecho, la raíz de nombre, el nombre quiere decir Sham, ¿no? Sham es nombre, objetivo, propósito. Por eso los nombres antes se pensaban con el objetivo o propósito de esa persona en la vida. Y cuando cambiaban el objetivo o propósito, ¿qué hacía Dios? Le cambiaba el nombre. Porque nombre quiere decir en hebreo propósito. Nosotros en el castellano no pensamos eso. De hecho, hoy se ponen los nombres que se me ocurre o que me gusta. No Sí. pensamos, le voy a poner tal nombre porque eso significa tal cosa y eso es lo que va a ser cuando sea grande. Claro. Antes sí. ¿Sabes Antes qué sí lo significa, tenían que- Edgar? No. Guardián de riquezas. Pa. Ajá. Te voy a poner De acá. origen griego. Mirá vos, qué poderoso que teníamos acá. Un patobica. Bueno, entonces, pero vemos que en la Biblia, cuando Dios habla acerca de un Dios creador, habla de Adonai. Claro. Cuando Dios habla de un Dios guerrero poderoso, habla de Jehová. Cuando Dios habla, bueno, y así, ¿no? Tenemos un montón de nombres de acuerdo a la funcionalidad del momento, de acuerdo a la aplicación. Y estamos hablando del mismo Dios. Entonces tiene que ver con lo que uno entiende con eso, ¿no? Y Pero- otra cosa importante. Sí, sí. decilo, No, sí. que iba a decir para completar que está lindo decir feliz Shabbat. Sí, Me gusta cómo queda suena bien. feliz Shabbat. No está mal. No está mal. Tampoco está mal decir feliz sábado, ¿no? Si tenemos la idea correcta. Claro. Y estaba pensando también que en realidad si queremos, decimos, bueno, listo, vamos a hablar en hebreo. Decimos Shabbat Shalom, ¿no? Ahora, Shabbat, ¿qué quería decir? Descanso. Descanso. Ahora, hay un montón de festividades en hebreo que los hebreos guardan, que también son Shabbat. Y no Claro. es el séptimo día. Claro. Entonces, ahí también podremos estar incurriendo en un error. Entonces, podemos guardar un miércoles como un sábado. ¿Es lo mismo un Shabbat de un miércoles que un Shabbat de un sábado? No. Ahí entramos en otro tema, Claro. ¿no? Pero también tiene que ver con la aplicación que le estamos dando y no con el significado literal en sí. Claro. Porque Shabbat quiere decir descanso. Cualquier día que yo descanse es un Shabbat en hebreo. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde podemos también decir, bueno, si lo hacemos de una tal manera, también podremos estar incurriendo en un error Claro. si no tenemos el objetivo correcto, ¿sí? Entonces, otros días de la semana, otras festividades también le decían Shabbat porque también descansaban. Pero el único día que Dios bendijo y santificó es el Shabbat del séptimo día, ¿sí? No el de las festividades. Entonces, teniendo en claro qué significa el sábado, qué es lo que tenemos que guardar, qué tenemos que entender del sábado, eso es lo que nosotros necesitamos porque eso es lo que nos va a dar la salvación, no en sí cómo lo pronuncia. Y tú sabes que ahorita me vino esto a la mente, ¿no? Nosotros porque, ¿qué idioma hablamos nosotros? Español. Español, ¿verdad? Y la mayoría de las palabras vienen de qué origen? Latín. Después antes griego, ¿ok? Pero todos estos países del oriente, donde hay iglesias adventistas, porque nosotros estamos casi en todos los países del mundo, donde las raíces de los idiomas son diferentes,
Y para ellos, en su entendimiento, cuando hablen del día sábado, si no pronuncian Shabbat, tienen que hablar en inglés entonces, Claro, todo. No, claro. no. Es con el significado de la palabra. Exacto. Creo que va. Hoy afuera de cámara hablábamos, ¿no? En Brasil se dice primera-feira, segunda-feira, no se dice lunes, martes ni miércoles. Claro. Entonces cambia el nombre de los días de acuerdo al país, de acuerdo al idioma, y no está mal. Uno se adecúa a su idioma, ¿no? Pero bueno, Te dejo una tarea. a ver, ¿Cómo se dice feliz sábado en chino? Viste que en el video de las conferencias lo dicen, pero estaría bueno estudiar la raíz de esa pronunciación en chino, ajá, cómo está, porque si no ellos tendrían que hablar en chino y de repente saltar a decir Shabbat. claro, sería medio raro, ¿no? Hablar en hebreo o en chino, pero bueno, sigo esperando la pregunta de Japón igual. Interesante la tarea, pero claro, hay que adecuarse al idioma, ¿no? No quiere decir que esté mal si uno Claro. tiene el objetivo correcto, que en realidad es guardar correctamente el sábado y no como la Claro. pronuncia en sí, ¿no? Que por ahí se guarde de repente, podemos decir feliz Shabbat y no lo guardemos bien, es otra cosa. Claro. Y mirá si yo soy torpe de lengua como era Moisés y no me sale bien las palabras. O no lo puedo pronunciar bien porque tengo un defecto que no puedo hablar bien. Entonces, Claro. ¿estaría incurriendo en un pecado? Claro. No, simplemente no lo puedo pronunciar bien porque tengo un defecto y no puedo hablar bien. Claro. ¿No? Entonces, no va en sí en cómo se pronuncia, ¿sí? El poder está en el cumplimiento del mandamiento que Dios nos da, el cuarto mandamiento, ¿no? Muy bien. Bueno, y dentro de esta pregunta él también dice, ¿no? ¿Por qué dejaron de ungir para ser pastor? Otra interesante pregunta, ¿no? Porque eso también tiene que ver mucho con la historia, Sí. ¿no? Antes es verdad, se ungía, se utilizaba para el ungimiento un elemento que era el aceite, ¿no? Y por eso mencionaba en la pregunta anterior que también se puede malinterpretar eso, que el aceite podía tener algún poder milagroso. Sí. Si bien Dios ya cuando se mandó a hacer el santuario, mandó a hacer un aceite especial para la unción y tuvo cuidado con esto, pero también tenía un simbolismo. Claro. ¿Sí? Yo una vez hice una investigación y presenté un tema con respecto a esto, y es interesante que Dios da el aceite y la unción, cuando se menciona ahí en el tabernáculo, para la unción del tabernáculo, tenía un montón de elementos, y cada elemento tiene un simbolismo, y cuando uno une todo ese simbolismo de ese aceite, nos da un mensaje muy interesante, ¿no? Ahí está aplicado el contenido en sí, lo literal del elemento, no en que el elemento en sí tenga un poder especial, ¿no? Claro. Entonces, O sea, que es más simbólico. es simbólico. Es Claro. simbólico, ¿no? Sí, porque si no estuviese, lo que dijiste, estuviésemos hablando de la primera pregunta, que Exacto. el aceite es el que tiene el poder de ungir y no el Exacto, Espíritu Santo. Exacto. Igual ahora vamos a ver unos ejemplos por ahí, ¿no? Que tienen que ver con el tema del aceite y esto de la unción, Sí. para entender lo de la unción. La unción literal ya se menciona una de las primeras veces en Éxodo 40, si querés lo leemos. Éxodo 40, versículo 9. Éxodo 40, versículo 9. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, Muy bien, lo tengo. dale. Dice así: después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con tus utensilios y serás santo. Bien, acá vemos como que se utiliza esto, ¿no? Utiliza el aceite y santificará las cosas. En realidad no es el aceite el que santificaba, sino era el poder de Dios que hacía esto. Era un simbolismo en realidad, ¿no? Porque un objeto inanimado no es santo. Y acá tiene que ver, que también lo hablamos en otro programa, ¿no? Entender el significado. Claro. Porque nosotros creemos que algo es santo y es el poder en sí mismo, ¿no? Y en realidad santo quiere decir apartado. Quiere decir algo separado para un fin específico, ¿no? Entonces, cuando entendemos el verdadero significado, yo puedo decir, bueno, esto es santo, ¿no? O esto está santificado de alguna manera. No es porque tenga una propiedad mágica en sí mismo, sino esta computadora es santa, porque solamente la utilizo para dar temas para Dios, Claro. o para predicar el evangelio. Está separada para Dios, no la uso para mirar películas ni para... ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la computadora es mágica? No. No.
Es santa porque está apartada para cosas de la iglesia, así cualquier cosa que nosotros podamos tener para ese fin. Lo mismo pasaba con esta unción, nada más que el hombre necesita algo gráfico para poder entenderlo. Uno si no lo ve no lo cree, como Tomás, ¿viste? Claro. Si uno no lo tiene ahí tangible, si uno no lo ve, le cuesta. Entonces Dios por eso utiliza algunos elementos para que nosotros al verlo nos represente y nos recuerde. Claro. Pero no porque tenga un poder en sí mismo, ¿no? Por eso es que nuestra iglesia, ¿verdad? Y voy a leer un concepto de lo que es el acto ceremonial, ¿ok? Dice que generalmente implica la imposición de manos por parte de otros pastores u autoridades eclesiásticas acompañado de una oración ferviente. Yo creo que aquí, fíjate que el acto ceremonial del ungimiento como tal, descarta el ungimiento con aceite, sino en el acto ceremonial que termina siendo más que una imposición de manos, es la oración. Claro. La oración ferviente que se hace ahí. Exactamente. O sea, no es el aceite que va a ser, que me va a dar a mí la autoridad de ser pastor. Exactamente. Ahora, antes de entrar directamente en lo que es la parte del pastoral, quisiera ver cómo mutó justamente con el tema del simbolismo, que antes en el Antiguo Testamento se utilizaba directamente el aceite y la unción, como acabamos de leer, pero eso, al ser un simbolismo, también cambia el simbolismo, no cambia, sino que tiene otro simbolismo, otra aplicación en el Nuevo Testamento, y te voy a pedir que leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Muy bien, dice así: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bien, la unción que está hablando acá Primera de Juan es la unción que recibieron los de después del aposento alto, después Sí. de que empezaron a predicar. En realidad está hablando acerca de la unción del Espíritu Santo. No está hablando de una unción con aceite literal, ¿no? Está hablando de una unción, lo que ungió con el Espíritu Santo. Y esto se habla en un montón de textos de la unción con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a un texto mucho más interesante que tiene que ver con la unción de Jesús, ¿no? Porque si vamos a un ejemplo, el ejemplo que tenemos que seguir es el Siempre de Jesús. tomar el de Jesús. ¿Qué dice Hechos capítulo 10? Hechos Capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38, te va a aparecer en pantalla y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira qué interesante este texto. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Dios bajó a la tierra, se presentó, lo vieron todos, agarró aceite y le puso en la cabeza a Jesús. Y Jesús es el pastor de los pastores. Claro, pero ¿hizo esto Dios para No. ungir a Jesús? No. Entonces, está más que claro que el máximo ejemplo que podemos tener no hizo este procedimiento literal de ungir con aceite. Y estamos hablando de Dios con Jesús. Claro. Y dice que a partir de esto él empezó a sanar y empezó a hacer un montón de cosas porque recibió el Espíritu Santo. Entonces en realidad, la unción es recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que simbolizaba, por eso el aceite simboliza el Espíritu Santo, porque es un simbolismo, pero el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Claro. Para hacer las cosas. Eso es lo que tiene el verdadero importancia, no lo que hacemos para obtener el Espíritu Santo. ¿Entiende? El otro es un medio, un simbolismo, pero es el Espíritu Santo y lo tenemos acá más que claro con Dios y Jesús. Entonces, tenemos que saber separar esto y que hoy no se haga de manera literal, no me cambia lo que significa. O sea, lo que sí tenemos que seguir recibiendo es el Espíritu Santo. Claro. Eso no cambia, ¿sí? Pero la manera de poder hacerlo es indistinta, ¿no? Podemos decir. Muy bien. Y por último dice, no sé si tenías algo más sobre esto, pero doy un pasito adelante y dice, antes no se estudiaba para esto. O sea, ¿para qué? Para ser pastor. Para ser pastor, ¿no? En realidad no es tan real que no se estudiaba, ¿no? Porque ahora vamos a ver algunas explicaciones con respecto a esto. Pero en realidad sí se estudiaba. Vos tenías un texto ahí que yo no recuerdo. Vamos, si quieres me acompañas en Efesios capítulo 4, sí. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 11, son varios versículos que vamos a leer, en realidad es del 11 al 16,
Vamos a ver, si quieres vamos leyendo uno ¿Voy por leyendo? uno. Sí. Dale. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, ahí vemos que se incluye ciertas características con ciertos dones, ¿no? Ajá. Maestros, pastores, ¿no? Estamos Sí. hablando del pastor como tal. Sí. Y dice que ¿para qué fueron dados? Para perfeccionar. Para perfeccionar y edificar. ¿Ok? Entonces, es un poco, por ahí suena un poquito duro, pero yo por lo menos, si voy a hacer una casa, no voy a contratar a alguien que no sepa hacer una pared. Claro. ¿Ok? Entendemos que el Espíritu Santo nos capacita, que es otro tema. El Espíritu Santo nos puede capacitar para ser el mejor pastor. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que ir perfeccionando eso. ¿Y qué pasa? Nosotros, como estoy hablando de la iglesia adventista, porque esta pregunta es para la iglesia adventista. Como iglesia adventista, nuestra iglesia adventista, creo que tú también ahorita vas a dar 3 puntos claves en esto, tiene universidades, ¿ok? Tiene instituciones que enseñan, ¿ok?, la teología en una carrera formal como tal. ¿Okay? En otras religiones llega una persona que ora, que habla bien, pero llega y dice, bueno, monta un letrero y nada, soy pastor. Va a la municipalidad, hace un registro de culto y ya monta una iglesia. Pero resulta que por ahí esa persona no tiene conocimientos de la palabra. Exacto. Ojo, en mi parte no estoy diciendo que solamente con el estudio de la carrera vas a ser un pastor. El Espíritu Santo es el que te unge y el Espíritu Santo es el que te va a llamar y el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Pero la parte humana tenemos que hacerla nosotros, que es el estudio. No puedo ser contador si no sé sumar o restar. Entonces, creo yo que para ser un buen pastor necesito prepararme. De hecho, acá en el versículo que acabamos de leer, que vos mencionaste, está claro, dice para perfeccionar. Y uno no puede perfeccionar algo que no existe. Claro. O sea, uno perfecciona algo que está bien, pero lo perfecciona, ¿no? Yo me perfecciono en una carrera, pero primero tengo que tener la carrera. Después hacer un perfeccionamiento. No lo puedo hacer de una. Entonces, está claro de que Dios va a perfeccionar lo que uno ya tiene de base, ¿no? Obviamente que, como vos decís, él te puede capacitar, te puede dar la motivación, te puede dar las herramientas, pero uno tiene que hacer su parte, porque si no, bueno, entonces no hago nada y dejo que Dios me guíe. Y sabemos que Dios no actúa así. Y por eso es que hay pastores... no estoy hablando de nuestra iglesia, son seres humanos, los pastores son seres humanos. Obvio, sí. De carne y hueso que también pueden tener sus debilidades, pueden tener sus tentaciones, todo, ¿ok? Pero me llama la atención porque en muchas otras denominaciones, y puede ser que haya pasado también en nuestra iglesia, donde hay pastores que de repente cambian el switch y tienen otros pensamientos. Sí. Y se desvían totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Ha pasado. Y forman grupos y forman corrientes. Y cuánta gente, iglesias enteras se han abandonado la fe por ir detrás de la idea de un ser humano. ¿Ok? Y estudió. Exacto. Y estudió para ser pastor. Entonces, yo quisiera ahí mismo en el texto que estábamos, en el versículo 14, si quieres leer el 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. Aquí nos dice que nosotros, la persona que quiere ser pastor, trabajar para ser pastor, por supuesto que el Espíritu Santo te va a llamar, te va a hacer un llamado, sí. ¿Ok? Pero dice que el mismo Espíritu te va a enseñar, ¿ok? Y en este caso, en la parte humana, nosotros tenemos que estudiar y prepararnos para que cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿para qué? Para engañar, empleen con astucia las artimañas del error. El pastor tiene que estar preparado con una base teológica, ¿ok?, sobre los fundamentos claros de la fe. Aparte, Satanás siempre va a buscar a las personas que por ahí más firmes pueden estar, y más un líder de iglesia que sabiendo que derrumbando se derrumba un montón, ¿no? No es lo mismo que un don nadie, quizá que no conoce a nadie, que no hace nada, y bueno, es uno solo, sí. ¿No? Otro punto que quería aclarar es que nuestra iglesia, a través de los años, nuestra iglesia en realidad como adventistas del séptimo día está a partir de 1863,
ya registrados nombre, como sí. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes viene del movimiento milerista, por allá en 1800 y tanto, pero tenemos que ir entendiendo que nuestra iglesia con el tiempo va creciendo y va cambiando en el tipo, ¿cómo te explico? Al evangelio al ir creciendo, ¿ok? Hay más universidades, hay más gente que estudia teología, antes no. Antes no estaban todas las universidades, de hecho los primeros pastores eran hermanos de iglesia, laicos, los pioneros eran laicos que predicaban, ¿ok? Y iban, y me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ir acá a la UAP, a donde fue la primera iglesia en Argentina, ahí en Villa Crespo, y te explica el nieto de uno de los, bisnieto de uno de los pioneros aquí en Argentina. Crespo Campos, Villa Sí, Crespo es acá en... viste, bueno, yo como extranjero por ahí me confundo un poco con los nombres, pero tuve la oportunidad de visitar esa iglesia y conocer la historia y cómo a él le llega una carta de la Asociación General, bueno, ahora usted es pastor, claro. Bautice usted. ¿Entiendes? Pero porque era una necesidad. Pero tenía una base de conocimientos bíblicos, tenía un manejo correcto, o sea, había una base, ¿no? Cualquiera que pase por la calle, bueno, ahora sos pastor. Claro. Porque tenemos que, obviamente, tener un conocimiento mínimo para poder predicar lo que dice la Biblia. Pero había una necesidad estratégica para que el evangelismo creciera. Exacto. Hoy en día es diferente. Hoy en día con las redes llegas a cualquier sitio, entonces ya hay personas que estudian y se preparan exclusivamente para ser pastor. Exacto. Bueno, si vamos ahí al principio, los fariseos, para ser doctores de la ley, tenían que saber, ni siquiera como ahora, yo no quiero hablar mal de nadie, pero anda a preguntar a un pastor jubilado, aunque sea ya, si se sabe la Biblia de memoria. Claro. ¿No? El Antiguo Testamento de memoria, el Pentateuco de memoria, ¿quién lo sabe? Pero para ser doctor de la ley en aquella época tenías que saberte el Pentateuco de memoria, los Salmos de memoria, algo de Job y algo de Isaías. Entonces, de memoria. Entonces, tenían que estudiar, ¿no? Había otro. Lo que pasa es que por ahí no se menciona, pero porque tenía que ver algo con algo cultural. Ahí es donde tenemos que por ahí enfatizar y ver detalles que a veces se nos pasan por alto, como este, ¿no? El de perfeccionar, nos están dando a entender de que hay una base y que no solamente teniendo toda la teoría y por más que me sepa la Biblia de memoria yo soy pastor, no. Y no solamente por tener el don pastoral o porque prediques bien, o porque prediques bien. Entonces es una conjugación, ¿no? Obviamente del llamado de Dios, de la bendición de Dios, que es el don pastoral. Uno puede tener el don pastoral, puede hacer muy bien el trabajo, y otra cosa es complementarlo con la teoría. Y es que de hecho hay casos muy recientes, de repente no en nuestra división, pero sí escuché casos en la división interamericana, donde ancianos de iglesia le hicieron el llamado a ser pastor, porque en esas localidades habían pocos pastores, y habían ancianos preparados, de experiencia, que le hicieron el llamado y hoy en día son pastores y están estudiando teología, pero son pastores estudiando también. Exactamente. Y después a esos pastores generalmente que se llama por necesidad y porque ya tienen una base y son personas que fueron reconocidas por su vida, después tienen que rendir algunas materias igual, ¿no? No es que no tienen que hacer nada. Sí, le hacen una equivalencia y muchas cosas. Entonces, vemos que hay un procedimiento. Edgar, tenemos un video. Sí. Tenemos un video hoy para mostrarles. No es un saludo en sí como hacemos siempre al principio del programa, sino que tenemos al pastor y gran amigo ya de la casa, Fabio Di Santo. Muchas gracias por enviarnos a este pastor, este video que te solicitamos. Porque, bueno, él como pastor, por ahí no se sabe dentro de la iglesia mucho cómo es el proceso para llegar a ser pastor. A veces pensamos de que es algo muy sencillo, no, tenemos diferentes ideas. Entonces yo le pedí a él si él podía aclarar y comentar cómo es el proceso para llegar a ser pastor. Así que tenemos un video ahí que te vamos a compartir para que vos conozcas este proceso hasta cómo es la vida de un pastor. Vamos a ver el video. Hola Hugo, Edgar, ¿cómo están? Un gusto poder acompañarlos en este momento del programa. Un saludo a los amigos que nos están mirando también. Mi nombre es Fabio Di Santo, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace casi 11 años. Y bueno, el proceso por el cual pasa una persona que quiere ser un pastor es el siguiente. Hay diferentes etapas. La primera etapa es el llamado, o sea, uno siente que Dios lo está invitando a dedicar su vida al ministerio pastoral. Entonces ahí uno recurre a su pastor, al pastor de su iglesia, para poder charlar del tema, contarle lo que le está pasando. Entonces ahí con aconsejamiento, orientaciones y desde su experiencia también va orientando. Una vez que la persona se decide
y decide ser un pastor, bueno, la siguiente etapa es ir a estudiar la licenciatura en teología a alguna universidad adventista. Para poder empezar a estudiar teología hay una serie de requisitos. El primero es tener la recomendación de la iglesia donde uno es miembro, es decir, que tu iglesia vea que tenés el perfil para ser un pastor. La segunda recomendación es de un pastor de nuestra iglesia que está encargado de recibir a los miembros que quieren ser pastores, entonces tiene una entrevista con esa persona y bueno, ahí también él recomienda si ve que esa persona tiene el perfil pastoral. Y dentro de estos dos requisitos hay también dos detalles importantes, que el primero es que uno tiene que ser miembro bautizado de la iglesia y segundo, tener como mínimo 2 años como miembro bautizado. Así que si todos esos requisitos se cumplen, la persona está en condiciones de ir a estudiar la licenciatura en teología, que son 5 años. Dentro de la licenciatura también hay un proceso evaluativo, si bien están las materias teóricas, también están las materias prácticas. Dentro de las materias teóricas se estudia el hebreo antiguo, el griego antiguo, arqueología, teología sistemática, religiones comparadas y muchas materias más. Y dentro de la parte práctica uno aprende a trabajar desde con los niños chiquititos, los bebés y los niños chiquitos, hasta las personas adultas y también con personas con enfermedades terminales, situaciones particulares. Bueno, hay una serie de prácticas que se hacen que también dentro de esas prácticas uno va siendo evaluado para ver si tenemos el perfil pastoral. Y en el 5.º año de la carrera hay una última práctica que se llama práctica pastoral, donde uno va a trabajar durante 6 meses con algún pastor de experiencia en alguna parte del lugar donde uno esté, o quizás puede ser en otro país también, y ahí uno aprende también de ese pastor de experiencia, pero a la vez es evaluado si en el campo de trabajo uno tiene el perfil pastoral. Si eso está todo ok, si eso va todo en marcha, entonces queda todo aprobado y bueno, y queda terminar la parte teórica. Y una vez terminada la carrera, viene la siguiente etapa, que es la invitación a trabajar. Entonces ahí uno es destinado a algún lugar de trabajo, puede ser en el área de capellanía, que sería pastor de escuela, puede ser en el área académica, puede ser también en el área distrital, como es mi caso, donde uno tiene a cargo un grupo de iglesias y un grupo de gente, donde debe desarrollar su ministerio y poner en práctica lo que ha aprendido. Pero entra en otra etapa que es un proceso de evaluación que puede durar de 4 a 12 años, dependiendo cada caso. Entonces, durante esa cantidad de años, uno está siendo evaluado por la propia iglesia a quien uno pastorea, pero también por la administración de la iglesia en el lugar donde uno está trabajando. Entonces, hay una serie de evaluaciones que si eso se aprueba y está todo bien, entonces finalmente se procede al último proceso, la última etapa, que es la ordenación al ministerio. ¿Qué significa eso? Significa que la Iglesia Adventista del Séptimo Día públicamente reconoce que esa persona tiene el don para ser un pastor y por imposición de manos se lo ordena al ministerio pastoral para que esa persona pueda durante toda su vida dedicarse a ese ministerio. Así que ese es un poco el proceso por el cual pasamos de manera resumida, pero es un proceso largo, dura muchos años, se pasan por muchas evaluaciones, hay muchas cosas también que se van reforzando, porque uno así como tiene fortalezas también tiene debilidades y necesita reforzarlas. Entonces todos tenemos dones, talentos, y hay cosas que no nos salen por naturaleza o nos cuesta. Entonces bueno, la iglesia va trabajando a través de los líderes para decir, mira, esto lo haces muy bien, esto tenés que mejorar, esto tenés que ajustar, y así uno va perfeccionándose en el ministerio. No significa que una vez que somos ordenados se acabaron las evaluaciones, para nada. Uno sigue aprendiendo, sigue siendo evaluado durante toda su vida, y esto se trata también de un crecimiento, así para el bien de uno y también para el bien de aquellos a quienes nos toca pastorear. Así que espero haber sido claro y que sea de bendición esta explicación. Un abrazo grande para todos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Pastor Fabio Di Santo, gran amigo de la casa,
por este video y más que claro, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cuántos años, no? Y aún así sigue en evaluación continua, porque Claro. obviamente, como vos decís, somos seres humanos, podemos fallar, podemos errar, podemos equivocarnos en la interpretación y tenemos que tener cuidado porque estamos siendo líderes, estamos siendo personas que estamos enseñando de alguna manera, y si alguno aprende mal de algún error nuestro, todo eso se va a demandar de nuestra mano, dice, Sí. ¿no? Es una responsabilidad muy grande todo lo que estamos haciendo cuando uno predica. Entonces, qué interesante es poder tener esta vocación, como él mencionaba, poder complementarlo con una buena teoría y poder tener este ungimiento, ¿sí? Con el Espíritu Santo, como se mencionó recién, ¿no? Sí. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Se nos fue. Es lindo conocer un poco, ¿verdad?, sobre nuestra religión, sobre nuestra iglesia como tal. Otras iglesias pueden hacerlo diferente. Otras iglesias de repente harán un llamado a cualquier persona para ser pastor, o que le vean el don y de una ya lo hacen pastor. Pero en nuestra iglesia buscamos el estudio, que la persona se prepare, ¿ok?, para que pueda hacer y dar, más allá del llamado del Espíritu Santo, una persona preparada que nos pueda indicar en ciertos momentos qué hacer, ¿no? Yo digo que el pastor es de todo, tiene que ser psicólogo, psiquiatra, Sí, médico, un poco de consejero, todo. amigo, predicador o buen orador, dinámico, con fuerza, tiene que ser de todo. Sí, la verdad que es algo muy completo y muy sacrificado, porque sí, está a las 24 horas, 24/7 debería estar, ¿no? Ahí para todas las necesidades, y la verdad que es un trabajo bastante complicado, pero Dios bendice y Dios, por eso oramos también, oramos Sí. por nuestros pastores, porque tienen un trabajo muy difícil que hacer. Nuestra religión se basa en todas las decisiones que toma y todos estos formatos que mencionamos en cada programa y las cosas que hacemos basadas en la Biblia. Y esto también está basado en un versículo bíblico que es en Mateo capítulo 4, versículo 23, que habla acerca de la triple misión que hacía Jesús, ¿no? Vamos a leerlo rápido si querés. Sí. Ya terminamos con esto. Mateo 4, 23. Las tres cosas que Jesús hacía estando aquí en la tierra, ¿no? Es la triple misión. Sí. 4:23, ¿qué dice? Dice así: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, ahí menciona tres verbos, tres cosas que hacía Jesús, ¿no? ¿Qué hacía? Enseñaba, sanaba y predicaba. Por eso nuestra iglesia, nuestra religión, se dedica a estas instituciones, ¿no? Tenemos colegios donde se enseña, tenemos universidades donde se enseña, tenemos las iglesias donde se predica, y tenemos los sanatorios donde se sana o se hace no me sale la palabra, esta función, perdón, de sanar y ayudar al enfermo, ¿no? Entonces está basado en la Biblia y así nos manejamos, pero bueno, todo obviamente, imagínate un médico que no haya estudiado, Claro. imagínate un profesor que no haya estudiado, imagínate un pastor que no haya estudiado, ¿no? Entonces, obviamente que lo hacemos con total conciencia y dirigidos por Dios en todo esto. Muy bien, se nos fue el tiempo, un programa más de bendición. Como siempre te vamos a mostrar acá, te va a aparecer en pantalla una Biblia con un estudio de la fe de Jesús. ¿Y cómo puede obtener esto, Hugo? Nos manda un WhatsApp ahí al teléfono del programa que te aparece en pantalla con el mensajito "quiero estudiar", y automáticamente nos contactamos con vos, te enviamos estos regalos para que puedas estudiar la Biblia por temas. Y también tenemos para hoy una revista, también puedes escribir ahorita ya y pones ahí, dicen por ahí, y te vas a ganar esta revista titulada Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Muy interesante para que la puedas tener gratis en tu hogar. Exactamente. Bueno, si no fue el programa de Edgar, lamentablemente nos tenemos que ir hasta el próximo lunes. Te dejamos un gran abrazo, un gran saludo, muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Chao, chao.